Bienvenidos a Estrategia Televisión. ¿Se puede invadir España? Pues de eso vamos a hablar en este extenso vídeo, de si España es un país que se pueda invadir. Antes de nada tenemos que tener presente una cosa: España no es la península ibérica, que parece ser que se nos olvida. España son las Islas Baleares, las islas del norte de África, son Ceuta, Melilla, Canarias. Todas esas cosas también son España. España no es la península, que parece ser que a nosotros mismos, los españoles, se nos olvida. Con esa patética frase de, no, es que tenemos África a 14 kilómetros. No, nosotros estamos en África. Dicho esto y aclarado este punto, vamos a analizar en primer lugar los países de nuestro entorno, es decir, Francia, Italia, Argelia, Marruecos, Reino Unido y Portugal, y luego nos vamos a centrar en los países que tienen la capacidad, al menos sobre el papel, de llevar a cabo esa invasión, es decir, Estados Unidos y la República Popular China. Y el objetivo fundamental de este vídeo es explicar las capacidades reales que tenemos, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, y poner encima de la mesa lo que realmente somos, lo que podemos hacer y en lo que podemos mejorar. Bien, si queréis, para entrar directamente en materia, vamos a empezar con Francia. ¿Cómo es la capacidad que Francia tiene de invadir España? Hombre, en principio es bastante sencilla porque hay frontera, pero de sencilla nada, porque esa frontera está marcada por una de las principales cadenas montañosas de Europa. Por lo tanto, no es grato. Francia tiene una armada muy potente, sobre todo con la parte fundamental de esa armada, el portaaviones Charles de Gaulle y los portahelicópteros de la clase Mistral, que tiene 3. Con estos medios, obviamente, Francia puede llevar a cabo una operación aeronaval muy importante. Si hablamos de una invasión terrestre a través de los Pirineos, a día de hoy sería extremadamente complicada. En primer lugar, porque necesita dar sustento a esa operación. Francia tiene los Leclerc, pero no tiene vehículo de combate e infantería de cadena, mientras que España dispone de 3 brigadas mecanizadas. Con lo cual, ya de por sí el ejército de tierra francés frente al español sufriría muchísimo, y además teniendo presente que ellos van a venir con sus BAF y con los VBC y demás, y van a tener enfrente a los Pizarro, lo van a pasar realmente mal. De hecho, probablemente fracase, porque tampoco el Leclerc es mejor que el Leopard. Desde el punto de vista del apoyo aéreo a la operación, sus Rafales con Eurofighter no sirven para nada. Vamos a tener ahí una gran ventaja. La desventaja que tenemos es que ellos tienen AWACS y nosotros no tenemos. Están los EVA, pero no hay que confundirse. Un EVA no es un AWACS ni sirve para sustituir al AWACS. Entonces, en este aspecto ellos sí que podrían operar, pero claro, a la hora de operar van a tener la ventaja del AWACS, pero esa es una ventaja muy importante para el combate aire-aire, pero no le garantiza al Rafale que pueda apoyar de forma efectiva con superioridad aérea a sus tropas terrestres, fundamentalmente porque estando el Eurofighter, el AWACS lo que va a permitir al Rafale es actuar como escudo frente a Eurofighter, que no se tenga que ver cara a cara por lo que le va a pasar al Rafale, pero ya las dos funciones, teniendo presente que tampoco tienen 50 AWACS, va a estar mucho más complicada. Sin embargo, si hablamos de una operación aeronaval, por ejemplo en Baleares, que la tenemos muy mal defendidas, con apenas un batallón de infantería allí, esta es la triste realidad, ahí sí que sería más factible, porque ellos disponen del Charles de Gaulle, que pueden lanzar los Rafales con catapultas, por lo tanto pueden lanzar armados perfectamente y con carga de combustible la deseable, y además también disponen de los E-2, con lo cual a esos propios Rafales de la Armada Francesa le puede dar servicio de AWACS. Teniendo presente que tienen 3 Mistral por falta de uno, una invasión sobre Formentera o sobre Menorca, las islas más pequeñas, con menos población, sería mucho más factible. Ahí España, ¿qué puede hacer? Hombre, nosotros también tenemos capacidad anfibia, también tenemos capacidad de desplegar nuestra flota anfibia. En este caso, una invasión sobre Baleares no necesitaríamos un portaaviones porque la podríamos sustentar directamente con los Eurofighters desde la península. Pero sí es cierto que nuestra potencia anfibia es menor que la francesa. También es cierto que nuestros buques de escolta son muy superiores a los franceses. Todo se ha dicho. Entonces, como veis, en este tipo de invasión, y teniendo presente que hay buenos aviones de transporte como los A400M, las posibilidades de Francia hoy en día de invadir España son bastante reducidas. Porque por tierra no tienen campo libre, hay que pasar los Pirineos y para eso tienes que controlar los Pirineos y eso ya te va a costar muchísimo, Y en segundo lugar, porque
aunque ellos, su armada es mejor que la española, no hay una diferencia estratégica fundamental en la misma, uniendo a ese aspecto que las Islas Baleares, al contrario que las Canarias, están muy cerca de la península. Si hablamos de que Francia, por ejemplo, fuese a invadir las Baleares, básicamente, solo hay que mirar un mapa, sí o sí va a tener que tragar con la península. Por lo tanto, su flota siempre va a estar bajo el ataque del ejército del aire, con lo cual, del aspecto logístico, no van a poder hacer gran cosa. Además, en las Islas Canarias no viven 4 gatos, viven más de 2 millones de canarios. Por lo tanto, el aspecto al que se enfrentarían no es el más importante, y aunque Francia tiene una buena capacidad de proyección, como he dicho, Charles de Gaulle y 3 Mistral, sus escoltas son buenos pero no son los mejores, y luego además la propia situación geográfica hace muy difícil esto. La única ventaja que ahí sí tendrían, por ejemplo, en Canarias, es que ellos tienen SSN, por lo tanto pueden hacer patrullas de larga distancia que compliquen muchísimo la vida a la Armada Española, muchísimo. Esta es la realidad con Francia. Vamos con Italia. ¿Qué puede hacer Italia? Bueno, aquí no hay frontera terrestre, por lo tanto aquí la invasión sí o sí tiene que ser una invasión aeronaval. Italia tiene capacidades aeronavales como Francia, sí, pero no. Me explico. Las tiene, pero son más modestas, más reducidas. Ahora sí, tiene una ventaja. En su portaaviones, que están su portaaviones Cavour y también el Garibaldi, que ahora mismo, de hecho, tienen 2. Está muy por detrás del Charles de Gaulle, pero ellos pueden utilizar F-35, que es de baja visibilidad al radar. El F-35 obviamente nos haría muchísimo daño en ataques de precisión, en ataques a objetivos concretos y selectos. Sufriríamos muchísimo con ello. Además, ellos tienen los buques de la clase San Giorgio, pero no solamente tienen los buques de la clase San Giorgio, que por cierto San Giorgio no tiene ascensor, es decir, tampoco es un peligro real. Tienen también el Trieste, que es un pedazo de portahelicóptero, más o menos al nivel del Juan Carlos I. ¿Podrían mantener esa flota? Bueno, estarían cerca de la península itálica, Baleares, península ibérica, estarían cerca. De hecho, teniendo presente que nosotros como tal no tenemos aviación de combate en las Islas Baleares y que ellos lo apoyarían desde Sicilia, desde Cerdeña y desde la península itálica, es incluso mejor para ello atacar las Baleares que para nosotros, que nos ataque las Baleares Francia, por una simple cuestión geográfica. ¿Podríamos derrotar una invasión italiana? Sí, podríamos derrotarla. En primer lugar, porque como son italianos se van a rendir ante luchar. Pero aparte de eso, y aparte de, venga, esta broma, los conquistaron el Imperio Romano y menos mal que los conquistaron, que nos hicieron un país civilizado y no un país de salvajes. Ya fuera de bromas, la realidad es que Italia, sobre el papel, que Italia tiene un pedazo de ejército, vuelvo a repetir, sobre el papel, tiene capacidad de sobra para poder realizar un ataque sobre las Baleares. Capacidad de sobra. Y nosotros tendríamos que tirar muchísimo para defendernos. Y ojo, porque ellos tienen el F-35. Y con la capacidad de baja visibilidad al radar que te da ese sistema, vas a sufrir lo que no está escrito. Eso también hay que tenerlo muy presente. Seguimos. Argelia. ¿Qué posibilidades tiene Argelia de invadir España? Pues prácticamente ninguna. La armada argelina es muy discreta. No tienen una gran capacidad de expedicionaria, no tienen una gran capacidad anfibia. Recientemente la han mejorado un poquito, adquiriendo un portahelicóptero a la propia Italia, pero aún así está a años luz de poder llevar a cabo una operación anfibia contra España. Por lo tanto, oportunidad de Argelia de invadir España pues es prácticamente nula. Cualquier intento sería un suicidio y serían masacrados. Marruecos. ¿Qué posibilidades tiene Marruecos de invadir España? Bueno, lo que sería la península, lo que sería Canarias, nulas. Nulas porque la armada marroquí es un chiste, tiene una FREMM barata y 2 fragatas más derivadas del modelo Sigma y algunas corbetas, es decir, su armada está a años luz de la española. Por lo tanto, no podrían mantener ningún esfuerzo naval, pero no solamente eso, es que además tampoco tienen buques navales como tal para llevar operaciones de asalto anfibio, ni portahelicópteros, ni LPD, con lo cual cualquier capacidad que se quiera sobre la que sustentar una invasión a la península o a Canarias es imposible. Ceuta y Melilla. ¿Qué posibilidades tienen de invadir Ceuta y Melilla? Pues prácticamente estamos en la misma situación que con Francia, salvando la distancia. En Francia teníamos el tema de los Pirineos, aquí no, aquí son 2 ciudades muy pequeñitas. ¿Podrían conquistar Ceuta y Melilla? Bueno, tienen 2 problemas. El primero de ellos es que para conquistar Ceuta y Melilla tendrían que mover a decenas de miles de soldados. Y a no ser que nosotros seamos tontos, pues
no es que seamos tontos, que nos queramos meter doblada o mirar para otro lado, el CNI va a saber perfectamente que se está movilizando tropas, porque además el ejército marroquí es un ejército del tercer mundo. No os penséis que está organizado como el ejército español, por ejemplo, o cualquier ejército de la OTAN. Tendrían que movilizar muchísimos efectivos al lado de ambas ciudades, con lo cual el preaviso sería enorme. Hay que tener presente que Ceuta y Melilla, más o menos la fuerza desplegada, equivalen a una brigada, allí de todo. Están las mejores tropas de España, están los legionarios, están los más condecorados, que son los regulares, y aparte hay unidades de blindados, de carros, artillería y demás. Con lo cual la ciudad perfectamente pueden resistir un ataque 2-3 días. Perfectamente pueden resistir un ataque 2-3 días. Teniendo presente que los refuerzos no están a 1000 kilómetros. Los refuerzos, en caso de Ceuta, incluso se ve a plena vista. Si miráis la parte marroquí de Ceuta y Melilla, es decir, lo que es el norte de Marruecos, aunque eso es Marruecos sobre el papel, pero eso más que Marruecos no son marroquíes como tal, no son marroquíes de Casablanca o Rabat, son rifeños. Toda esa zona antes era nuestra, Castillejos y todo eso, lo conocemos perfectamente. Es una zona muy abrupta. Es una zona llena de montañas, de subidas y bajadas, cota arriba, cota abajo. Entonces, los movimientos para atacar Ceuta y Melilla y todo el apoyo logístico sería muy complicado, porque estamos hablando de pasos angostos, no es Las Vegas Alta de Guadiana, ni es Ciudad Real. No vais a encontrar cientos y cientos de kilómetros de línea recta, no va a suceder eso. Con lo cual, el soporte logístico estaría permanentemente bajo la acción de la aviación española y además de eso, es muy fácil de interrumpirle. Con lo cual, cualquier tipo de acción de estas características no tendría mucha viabilidad, porque sería muy fácil de interrumpir. A eso tenéis que sumarle que su armada, como he dicho, da de sí o queda de sí, con lo cual la Armada Española sometería a un bloqueo a todo lo que es Marruecos y para rematar la faena su fuerza aérea está a años luz de la española, con lo cual van a luchar sin superioridad aérea, cero patatero. Y también tenéis que tener presente que, como he dicho, la organización de su país, de su ejército, no le da para una gran defensa. España, por ejemplo, podría hacer un desembarco anfibio en cualquier otra parte de la costa marroquí y Marruecos no podría hacer frente a él. No podría hacer frente a él, porque no tiene esos medios logísticos ni esas capacidades. Mueven batallones, mueven regimientos, pero no tiene una estructura divisionaria. Entonces las posibilidades de Marruecos son prácticamente nulas. ¿Qué pasa con el Reino Unido? Bueno, de Reino Unido tendríamos que esperar la opción aeronaval. Podrían realizar un ataque aeronaval sobre Canarias, por ejemplo. ¿Y ahí cómo está armado el Reino Unido? Pues está bastante bien. Tienen 2 portaaviones con los F-35, con lo cual el daño que nos haría sería enorme. Sus destructores son malillos. Bueno, ya he hecho aquí vídeos sobre ello, así que no hace falta que explique mucho más de cuál es el problema que tienen. Y el resto de fragatas son muy antiguas. Tienen la potencia y la ventaja de los CSSN, pero en su defecto carecen de unas capacidades logísticas importantes para mantener esa operación. Le pasa más o menos como a Francia. Además, hay que tener presente que sí o sí tendrían que pasar, no por la península, obviamente pasarían por el Atlántico, pero su flota logística estaría a merced de los Eurofighter y los F-18. Tienen a su favor el aspecto de los F-35, en contra tienen el resto, aunque estos sí son 2 portaaviones. Son 2 portaaviones con rampa ski jump, no estamos hablando de Charles de Gaulle, no llevan, por ejemplo, alerta temprana. Aquí dependería muchísimo del Samsung y de los demás sistemas de los Type 45, pero aún así es una capacidad expedicionaria muy importante. Luego, una invasión terrestre de Gibraltar, pues no tendría ningún sentido. De hecho, cualquier tipo de acción a ese respecto estaría abocada al fracaso. Meter una armada en el estrecho de Gibraltar es que te hundan la armada, ya está. Y más un país como España que te va a hundir como quieras, con aviones, con artillería, como mejor te apetezca. En ese aspecto, un ataque terrestre de Gibraltar a Algeciras y al sur de España, aparte de, obviamente, todo lo que tendrían que desplazar y meter ahí, no tiene ningún tipo de sentido ni de lógica. La opción de Baleares, tendrían que pasar por el estrecho, tampoco. Atacar Canarias sería la opción más factible para ellos. Sería la opción más factible. Pero aún así, sería una opción muy complicada, por lo que os he explicado. Además, que una cosa es atacar la isla, llevar tu fuerza anfibia, y otra cosa muy distinta es luego poder permanecer allí. Para eso tienes que apoyarla. Y aquí es donde está la clave, lo dicho, de sus capacidades de flota anfibia y sus capacidades de flota logística. Y Portugal. Bueno, Portugal es en teoría el que más fácil lo tendría, porque claro,
Si tenéis un poco de conocimiento de geografía, tú no sabes dónde termina Zamora, dónde termina Badajoz y empieza Portugal. A no ser que abras la boca con alguien de enfrente. Entonces, en este aspecto, Portugal es el que más fácil lo tiene. Sin embargo, Portugal ahora mismo no puede hacer nada. No puede ni defenderse nosotros. Esta es la realidad de la antaño gran potencia mundial de Portugal y sus navegantes como Vasco de Gama. Portugal tiene un batallón de tanques modernos, Leopard, pero un solo batallón, no podrían parar a los de Botua. Aviones de combate son F-16, ojo que van a comprar F-35 y ahí van a tener una ventaja sobre nosotros importante en determinados aspectos y misiones. Ahora mismo que tienen son F-16 y su armada pues utiliza fragatas de museo de la clase Karel Dorman. Entonces, en este aspecto, Portugal no tiene realmente ninguna capacidad de invadir. Y eso que es bastante sencillo, porque en muchísimos sitios es incluso una llanura inmensa, ideal para utilizar fuerzas acorazadas. Pero la realidad del ejército portugués es la que es, y por lo tanto, de hecho, de todos nuestros vecinos, el menos capaz probablemente sea Portugal. Bueno, probablemente no, seguro el menos capaz es Portugal. Esto respecto a los países que nos rodean. Ahora vamos con los países, digamos, lejanos a nuestro entorno, que son China y Estados Unidos. China, ¿tiene capacidad China de realizar una invasión? Bueno, hay que tener presente cómo es la fuerza china. China tiene 3 portaaviones, en teoría. En esos portaaviones operan las copias chinas de los Sukhoi rusos, de los Sukhoi 33. Están escoltados por una amalgama de sus destructores de diversos modelos, has llegado hasta 50, 52, 52D, pero son destructores que no sabemos nada de ellos. Los mismos son fantásticos, ojo, los mismos son fantásticos. O lo mismo, como hemos visto con todos los buques chinos, son un desastre. La flota china en teoría sobre el papel es muy numerosa. Podrían desplegar perfectamente 3 portaaviones, 15 o 20 destructores y fragatas, 5 o 6 buques anfibios y el componente logístico. Pero claro, en primer lugar, si llegan. Eso es lo primero, si llegan. Esto es como cuando los rusos lanzan el portaaviones y le tienen que llevar siempre con un remolcador al lado, por lo que pueda pasar, ¿no? Y en segundo lugar, hay que tener presente que su flota no tiene AWACS para ser defendida, pero además de no tener AWACS, tiene que operar con copias del Sukhoi 33. Es decir, que cuando se tengan que ver con Eurofighter van todos al suelo. Más allá de las capacidades antiaéreas que puedan tener destructores, que ninguno la conocemos, lo único que conocemos es lo poquito que se ha exportado y todo es basura, la flota china, a la hora de realizar un ataque sobre España, podría realizarlo bien sobre Baleares, partiendo desde lo que sería Lampedusa, Túnez y demás, es decir, desde la parte este del Mediterráneo, o bien sobre Canarias. Aún así, lo iban a tener muy complicado. Y claro, tener presente una cosa. Estamos hablando que de China a España, ¿cuánto puede haber? 13.000 kilómetros, 14.000, 15.000 kilómetros, no sé qué salvajada puede haber. Para mantener un convoy logístico de 15.000 kilómetros es una locura. Es una locura. Por lo tanto, independientemente de que pudiesen tener un éxito inicial o no, no tienen la capacidad real de mantener ese esfuerzo bélico sostenido en el tiempo. Y vamos ya con el último. Estados Unidos. ¿Puede Estados Unidos invadir España? Bueno, no os vengáis arriba. No os vengáis arriba. En principio sí. Hay una realidad de Estados Unidos. Sus flotas son espectaculares. Destructores con un sistema que realmente conocemos, no como el chino, probado, que funciona de verdad, como el Aegis, portaaviones de verdad, no como los portaaviones chinos, aviones de baja visibilidad al radar, F-35B de los marines, que también embarcan los propios portaaviones, F-35C, tienen capacidad de sobra para ello. Además, disponen de AWACS en sus portaaviones, su flota anfibia con la clase San Antonio, la clase América y demás, puede invadir lo que quiera, tanto la península como Canarias y Baleares. Lo más lógico es que atacase en Canarias, por una simple cuestión geográfica y por alejarse de la península. Pero, aún así, independientemente, incluso si quieren atacar Galicia, mejor que el estrecho, porque ahí tendrían que meter en Cádiz o en Almería la flota y sería un poco suicidio, sí que tienen esa capacidad para realizar esa invasión. ¿Triunfarían? Bueno, hay que tener presente una cosa, esto no es una flota que ataca o es una flota contra otra flota. Estos son una gran cantidad de SSN que pueden en todo momento estar patrullando el océano y someternos a un durísimo bloqueo naval. Esto es además su bombardero de baja visibilidad al radar y esto es además unas capacidades logísticas infinitas, porque no solamente la flota, como he dicho, con los San Antonio, América y demás, es todo lo que tienen detrás.
Estados Unidos puede atacar cualquier lugar de España y conquistarle. Es cierto que sufrirían bastante, es cierto que probablemente más de un buque se iría al fondo, pero señores, nos van a ganar sí o sí, tarde o temprano nos ganaría. Bien, el resto de países de facto ninguno tiene capacidad para realizar ninguna acción ofensiva sobre España. Esto es la primera parte del vídeo. Lo que ha llegado hasta aquí, ahora vamos con la segunda parte del vídeo que no he comentado al principio porque bueno, para aquellos que realmente os veis el vídeo hasta el final y estáis ahí a lo que os diga gracia, pues así os lleváis la sorpresa. No solamente es los vecinos y los que puedan venir de fuera para invadirnos, es qué capacidades tenemos nosotros para poder defendernos. Pues bueno, teóricamente podríamos formar un ejército de unos 12-14 millones de hombres. Eso es una salvajada para enfrentar una invasión. Claro, aquí 12 o 14 millones sobre el papel, quítale que no está por H, que no está por B o que no quiere estar. Pero tranquilamente puedes formar un ejército de entre 5 y 8 millones de ciudadanos. Tirando solo al 50%, entre 5 y 8 millones de ciudadanos. Eso ya de por sí, a cualquiera que venga, te va a complicar mucho la vida. Luego además tienes la capacidad industrial de estar permanentemente fabricando artillería, fabricando municiones, fabricando vehículos blindados, fabricando buques, con lo cual el que te quiere invadir y conquistar una parte de tu territorio tiene que terminar con eso sí o sí, porque si no, tarde o temprano va a acabar siendo derrotado. ¿Quién puede destruir tus fábricas una y otra vez? Solo hay un país que puede hacerlo. Que es Estados Unidos con el B-2 Spirit o ahora el B-21 Raider. El resto, Francia te puede destruir una fábrica igual que tú le puedes destruir ahí una fábrica. El Reino Unido te puede destruir una fábrica igual que tú le puedes meter con una termobárica a las esclusas de Londres y llevarte por delante el Támesis, más o menos como hacen los asesinos del Partido Socialista en Valencia abriendo presas, y provocar una catástrofe en Londres. Como veis, la situación no es para los demás factible desde ese punto de vista. Estados Unidos sí, y no solamente Estados Unidos te puede barrer del mapa la vez que quiera, sino que además después de barrerte del mapa, tú es que no puedes hacerlo nada, porque nosotros no tenemos ninguna capacidad real de atacar a su territorio, de atacar a Estados Unidos. Entonces sería como Alemania en la Segunda Guerra Mundial, nos estaría bombardeando y nosotros solo podríamos defendernos de sus bombardeos y de sus ataques en nuestro territorio. No tendríamos capacidad de llevar la guerra hacia su territorio. Entonces, como veis, en este aspecto, tarde o temprano vamos a acabar siendo derrotados. Explicado esto, ahora, claro, la pregunta es, ¿qué podemos mejorar? Ya sabemos cuáles son las virtudes, nuestra capacidad industrial, nuestra capacidad humana, las armas efectivas que tenemos, como el caso del Eurofighter, pero ¿en qué podemos mejorar? Si os habéis fijado, durante todo este relato, la invasión terrestre de España es muy complicada. Si os habéis fijado, durante todo el relato, al final lo más factible que ha sido siempre la parte de Baleares, sobre todo con Italia, que está al lado y puede mantener el tren logístico, y la parte de Canarias. ¿Qué podemos aprender de esto? Pues que obviamente hay que reforzar Baleares y hay que reforzar Canarias, porque el único país del mundo que puede invadir la península de facto es Estados Unidos. El resto no tienen la capacidad necesaria para, punto 1, realizar esa invasión y, punto 2, mantenerla. Canarias y Baleares, y sobre todo Canarias, porque Baleares es un saltito. Baleares casi que la puedes apoyar, bueno, casi no, la puedes apoyar con yates que salgan de Cemaneses. El problema es Canarias. Canarias está más lejos y hay que ser capaces de realizar ese apoyo, de realizar esas tareas de avituallamiento. Y aquí es donde entra, por supuesto, la Armada, pero también el Ejército del Aire. Aquí los A400M son importantísimos, pero como ya os he hecho en otros vídeos, os he enseñado, el A400M no va a poder llevar el futuro vehículo de combate de cadenas, apoyo al combate más bien, y los Dragón van a entrar pues desinflando las ruedas. Es que a cualquiera que se lo cuente es increíble. Como veis, nos vendría muy bien tener un avión más pesado que pueda llevar estos sistemas tranquilamente y luego además también pueda llevar carros de combate que se necesiten ya, que no tengamos que estar esperando que tarden 10 días en ir navegando hasta Canarias y que no tengamos que montar 1, 2, 3 buques de escolta, que tampoco precisamente vamos sobrado de buques de escoltas, para escoltar ese apoyo logístico. Recuerdo un pringao, el típico pringao que se dedica a tener aficiones en temas militares, que dijo que el C-17 Globemaster no era necesario porque podía llevarlo la Armada. Es decir, este ilusionista lo que quiere es que la Armada pierda tiempos efectivos, escoltas y capacidades en llevar carros de combate a Canarias, que va a tardar 10 días en llegar, en preparar todo el convoy,
cuando directamente un C-17 despega y durante 10 días te ha despegado 40 veces. Y te ha llevado todo un batallón de carro de combate allí y la Armada tiene a su disposición todos sus escoltas. Pues todas estas cosas que os hablo y os explico es precisamente para esto, para que no os dejéis engañar por aficionados a temas militares, por fantasmas, muchos de ellos acomplejados y derrotistas, que desgraciadamente comparten la misma nacionalidad que tú y que yo. Baleares, que como he dicho está muy mal defendida, y Canarias, que no está mal defendida, pero que podría estarlo muchísimo mejor. Porque Ceuta, Melilla y la península, Ceuta y Melilla al final deja de ser la península, es prácticamente imposible que se pueda atacar con éxito. Mucho más mantener ese ataque durante el tiempo, prolongarlo durante el tiempo. A no ser que tengas la capacidad de Estados Unidos de destruir el país, de coger y cerrártelo todo. Empezando por tu capacidad industrial, tu fábrica de armas, tus astilleros, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la realidad, señores. Por tanto, de este vídeo, más allá de las capacidades de nuestros vecinos y de nuestras capacidades, de lo que se trata es de entender en qué podemos mejorar y qué podemos hacer las cosas más útiles. Y básicamente es eso. Proteger mejor los dos archipiélagos principales. Aumentar el número de aviones de combate para hacer frente. Mejorar nuestras capacidades, todo lo que son ELIN, SIGINT, AWACS, guerra electrónica y demás, que ahora están por los suelos, porque más abajo no se puede estar. Y por supuesto, aumentar nuestro número de escoltas. Como veis, al final cualquier guerra, la Armada acaba teniendo un protagonismo fundamental. Y en cualquier guerra, tanto para misiones de protección como de ataque, los aviones de combate son fundamentales. Por eso, como tiene todas las papeletas de que vamos a sustituir los 70 F-18 por 50 aviones y vamos a perder otro escuadrón más, otra reducción más. En la Armada, que hemos pasado de tener 18 escoltas en los años 90 a tener ahora mismo solamente 10 escoltas, es decir, todo lo que estamos viendo es lo que nos puede derrotar y es el peligro que tenemos. Y ese peligro tiene nombre y apellido: Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, que son los que se están cargando la defensa de España, a excepción de José María Aznar. Esta es nuestra realidad, señores. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.